tal, mis amigos? Muchas bendiciones, un abrazo para todos desde cualquier lugar donde estés viendo este podcast, donde estés reproduciendo o estés escuchando en la radio Filadelfia. Te recordamos que este podcast está siendo producido por Iglesia Cristiana Filadelfia CRT Centro, así que nos alegra que estés aquí, nos alegra que hayas tomado la decisión de reproducir y sabemos que Dios te va a hablar, así como te ha podido hablar en los anteriores podcasts, un nuevo episodio en podcast en la palabra. Así que muchas gracias. De antemano te pedimos, si no nos estás siguiendo en nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Facebook y YouTube. Será un placer para nosotros y comunícate con nosotros ahí por el interno si deseas una petición de oración, si deseas un tema que te incomoda o que quieres saber que desarrollemos en este tipo de podcast también que te puedan edificar. Así que ponte cómodo, siéntate, si vas escuchando esto en el autobús o si estás en tu casa, si estás haciendo quehaceres, estudiando, siéntate, acomódate, busca lápiz y papel y anota, porque lo que vamos a hablar hoy es tremendo. Hoy va a ser algo de mucha edificación para ti, así que ponte cómodo y vamos a ello en este episodio de podcast en la palabra. Y bueno, no quiero seguir sin presentar a nuestro invitado de honor, a nuestro hermano Pedro Guerra. Hermano, muchas bendiciones. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Robert, por esta bella oportunidad que hoy se me da de estar compartiendo contigo en este lugar. Qué bueno. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? No, un poco nervioso, pero gracias a Dios estamos aquí haciendo el esfuerzo. No, todos dicen lo mismo, pero a medida que vamos avanzando, esto se va tornando muy natural y más un tema que es muy importante que queremos tratar, hermano Pedro, hoy. Pero no quiero continuar sin preguntarle, ¿hace cuánto le dio el sí al Señor Jesucristo para que entre en su vida? Hombre, Robert, precisamente ahora hace un instante sacaba la cuenta. Yo llegué a la Iglesia Cristiana Filadelfia el día 5 de diciembre de 2003. Quiere decir que hoy tengo, ¿qué? 10 años, 7 meses y 10 días. Lo lleva contabilizado. 10 días. Yo pienso que esa es la fecha como la del cumpleaños. Sí, esa no se olvida tan fácil. Eso hay que recordarlo. Bueno, ¿y cómo se ha sentido? Actualmente, ¿en qué se desempeña en la iglesia? Bueno, Robert, ¿qué te cuento? Mi llegada a la iglesia fue algo que empezó de manera progresiva. En estos momentos, por la gracia, la misericordia de Dios, estoy como misionero en una de las 10 iglesias hijas que tiene el Ministerio Filadelfia aquí en Córdoba. Es la iglesia del Zapal, la iglesia Filadelfia del Zapal, a la cual le mando un saludo muy especial. Saludos a todos ellos. Maravillosa esa iglesia en la cual Dios me ha plantado. Creciendo y haciendo crecer. Creciendo y haciendo crecer, Robert. De igual manera, también me desempeño en la obra carcelaria. Así es. La obra carcelaria, usted sabe que la iglesia Filadelfia es una iglesia que se mueve en todos los ámbitos. Los ámbitos, en todas las áreas. Y una de esas áreas es la cárcel. Wow. Entonces, qué tremendo. Hago parte también. Una experiencia maravillosa. No he tenido esa experiencia, algún día me gustaría tenerla, pero se habla mucho de lo que es la obra carcelaria. Tiene un nombre en específico. Hablamos tras micrófonos, antes de otras cámaras, más bien, cómo se llamaba el ministerio y que es a nivel nacional también. Sí, te cuento, Robert. La iglesia Filadelfia participa de la obra carcelaria como voluntario en un ministerio bastante amplio, el Ministerio de la Confraternidad Carcelaria, que fue creado en 1980. Fue creado este ministerio. Hoy por hoy copa 24 departamentos a nivel nacional y más o menos unas 96, 100 cárceles que se visitan. Wow. Entre ellas están las de Córdoba. Qué bueno, una magnífica obra y creo que Dios nos mandó a eso. Sí, Cristo nos mandó a eso. Claro. Entonces, el título de este podcast, de este episodio, es Libertad tras las rejas. Suena un poco ambiguo de cómo voy a estar libre si estoy tras rejas, pero nos queremos centrar en la verdadera libertad, ¿sí? En lo que es la libertad del ser humano. Muchos acotamos la libertad o la mezclamos, la ligamos con estar en rejas o estar en la calle caminando normalmente, pero hay una libertad que va más allá. Sí, que es la libertad espiritual. Así es. Así que si podemos dar la definición de libertad aquí rápidamente, una definición de libertad bastante conocida a nivel secular, y es la facultad
natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Esa es la libertad, o el concepto de libertad que nos aborda en este tiempo. Pero, hermano Pedro, entremos, o vamos al grano, entremos en el tema, ¿sí? Antes de comenzar, no sé si nos acompaña inaugurando este podcast con una pequeña oración. Sí, claro. Vamos a poner este momento en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora nos colocamos en tus manos, papá, y pedimos, Señor, sabiduría, entendimiento y revelación. Te pedimos que cada persona, Señor, a la cual va a llegar este mensaje, sea en una cárcel, sea en un hospital, en su casa, papá, donde quiera que se encuentre, sea impactado y tocado por el poder de Dios. Te alabo, te bendigo y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una cita bíblica en Hebreos capítulo 13, en el versículo 3. Lo voy a leer textualmente la parte A, ¿sí?, de ese capítulo de Hebreos. Y dice lo siguiente: acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Esa es la parte A de este versículo. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué podemos entender de lo que dejó escrito aquí el autor de Hebreos? Bueno, Robert, esto está claro. Es un mandato de parte de Dios. Es una orden. Porque a veces pensamos o eludimos algunas responsabilidades. Y esta es una responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos. Visitar en las cárceles. Sí, es un privilegio también. Es un privilegio. Y si es un mandato divino, y si estamos en ello, estamos un privilegio enorme y cumpliendo aparte lo que Dios demanda. Así es, Robert. Hermano Pedro, ¿somos libres o decidimos ser libres? Bueno, yo pienso, Robert, que esta es una decisión personal. Sí. Una decisión personal. Nosotros decidimos. Yo te voy a contar algo. Sí. Quiero empezar contando un testimonio. Yo hoy te estoy hablando de estas cosas, pero a veces hablamos de cosas que no conocemos, no hemos vivido. Yo tuve, no sé si hoy decirlo, el privilegio, el desafortunio de pasar por una cárcel. Okay. De pasar. La experiencia de haberla vivido. Entonces, te puedo hablar con propiedad de todo esto. Es una decisión personal. Tú decides, porque hay dos tipos de cárceles, hay dos tipos de libertades. Hay una libertad que es la libertad física, que la anhelamos y es muy buena, pero también hay otra libertad que es la libertad espiritual. ¿Cuál es más importante? Entre la una y la otra, Robert, ojalá las pudiéramos tener todas dos. Sí, qué maravilloso. ¿Sí? Maravilloso, porque te cuento una cosa, que ser libre, eso es muy importante. Esa definición que tú dabas, hombre, esa posibilidad de tú tomar decisiones. La facultad de tomar decisiones, sean acertadas o sean equivocadas, sí. Recordando de que toda decisión que nosotros tomemos en la vida va a traer unas consecuencias, claro, positivas o negativas, según la forma como lo hagamos. Y aparte hay que hacerse responsable de esas consecuencias. Responsable de esas consecuencias. Podemos evadir. Yo tomé decisiones equivocadas, y tuve que pasar por una cárcel. Pero eso a la final resultó para bien. Sí. Hoy por hoy estoy aquí gracias a la misericordia de Dios. Podemos decir que por malas decisiones uno se mete en problemas, pero en ese problema podemos ver la gloria de sí. Aleluya. Exactamente, Robert. Y ese es el mensaje precisamente que hoy queremos llevar a toda persona que nos está escuchando, en cualquier parte que nos esté escuchando, porque estoy seguro que este mensaje lo van a escuchar personas que están en una cárcel, lo van a escuchar personas que están en un hospital, que están en situaciones difíciles como las que yo estuve. Pero una decisión, una determinación puede cambiar el destino de esa persona, como lo cambió en mi vida. Sí. Amén. Usted me hablaba que tomó una decisión cuando pasó por esa experiencia. Primero que todo le quiero preguntar. Pregúnteme. Sí, es una pregunta un poco, es una situación amarga, obviamente, en situaciones que uno puede ver, amarga estar de pronto privado de la libertad. Pero usted me contaba algo que me llamó mucho la atención. En el día 1 que usted se enfrentó a esa situación, usted tomó una determinación. ¿Cuál fue esa determinación? Amén, Robert. Hombre, mira, uno toma tantas
decisiones en la vida equivocadas que, como tú decías, lo van a llevar a unas consecuencias funestas. A mí me tocó vivir esto, pero yo tomé una determinación. La palabra de Dios nos enseña a nosotros en el libro de Job, por allá en el capítulo 22, versículo 28, dice la palabra: determinarás a sí mismo una cosa y ésta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Ese versículo se cumplió en mi vida. Yo tomé una determinación. Desde el primer día que pasé esas rejas en esa cárcel, tomé una determinación y fue buscar la libertad espiritual a través de Jesucristo. Primera esa antes que la física. Antes que la física ya la había perdido, Robert. No había nada que... Y sabía que el juez me tenía en las manos y estaba muy tremendo, muy tremendo. La verdad que qué tremendo lo que usted está diciendo, porque es muy interesante, porque a pesar que estaba privado de la libertad física, usted fue camino a la libertad espiritual. Amén. Sí. Amén. Y hermano Pedro, a veces en esas situaciones quizás Dios las permite para poderlo ver de más cerca a Dios. No es lo ideal, pero si se presenta la situación, también Dios, porque si vemos en la Biblia, en las Escrituras, Pablo estuvo en prisiones. Correcto. José estuvo preso por 2 años injustamente, condenado, y ahí Dios se le mostró a él. Y algo que me apasiona a mí, siempre lo he dicho en redes sociales cuando hablo de Dios, con quien hablo, con quien evangelizo, que la vida de José para mí es un ejemplo, porque fue un hombre que pasó por penalidades, ¿sí? Y un hombre que estuvo privado de libertad, y aún estando privado de libertad, fue libre ahí para evangelizar a otros. Así ¿sí? es. Creo que va muy de la mano con lo que estamos hablando. Correcto. Entonces, hermano Pedro, ¿cómo podemos ser libres? No físicamente, porque usted me acaba de decir ahora, uno está preso físicamente tras rejas, uno no está imposibilitado, está impedido. Correcto. Pero podemos ser libres espiritualmente. Espiritualmente. ¿Cómo podemos hacer eso? Correcto, Robert. Como te decía, yo había perdido mi libertad física, pero tenía el convencimiento de que podía obtener esa libertad espiritual, y fue cuando tomé una determinación, la de recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. No fue fácil, pero lo hice porque sabía que ese es el único camino que me quedaba. Claro. Y esa decisión, esa determinación cambió el destino de mi vida. Hoy estoy aquí es gracias a esa determinación que un día tomé. Y me preguntabas, ¿cómo se puede ser libre? Claro. Sencillo, la palabra de Dios es clara, Robert. Él dice en su palabra que el único que nos puede dar libertad se llama Jesucristo. Él dice: conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Esa verdad es Jesucristo, esa verdad es su palabra. Yo hoy estoy aquí es porque tomé la decisión, la determinación de recibir esa bendición que ya Dios tenía preparada para mí. Sí, y usted decía algo, determinación, decisión importante, hermano Pedro. Y puede que se puedan tomar determinaciones negativas también. Cuando nos encontramos en un escenario donde todo es oscuro, donde todo es negativo, es muy difícil, como usted lo acaba de decir, tomar la mejor decisión o la determinación correcta. Porque usted fácilmente hubiese dicho: bueno, estoy condenado aquí por tantos años, por tantos meses, aquí me voy a amargar, el mundo es injusto, Dios no existe, Dios es injusto conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Pero usted tomó la decisión correcta. Ahora, ¿qué decirle a esas personas que quizás se encuentren tras rejas no solamente físicas? Podemos hablar también de rejas espirituales. ¿Qué le podemos decir al respecto? Hay una esperanza. Mire, con Cristo hay una esperanza. No importa las circunstancias. Claro. La palabra de Dios a nosotros nos enseña que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros. No es que Dios permita estas cosas en nuestra vida. ¿Ya? Él no es que las provoque, Él muchas veces las permite para sacar de nosotros lo mejor. ¿Qué consejo le puedo yo dar a esas personas? Cualquiera que sea la situación, porque como tú lo decías, Robert, es que no solo es una cárcel física. Es una cárcel detrás de barrotes. Claro. Hay personas que aún están libres y están en una cárcel. Correcto. Están libres, tú las ves caminando por las calles, pero hay una prisión en ellos, hay una cárcel en ellos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que
todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Amén. Se hace esclavo del pecado. Así es. Entonces el consejo para mí en esta tarde es que sin importar las circunstancias, Cristo es la verdad y es la solución, es la llave para esa reja. Ahorita que usted habla de esto, de que no solamente de la libertad física, porque si nos paramos en una calle y vemos pasar personas que son libres físicamente, normalmente, pero no sabemos si están presas espiritualmente. Y esto me recuerda una anécdota que escuché hace muchos años, ahorita se me vino a la memoria, y es que una vez había un hombre que iba en un tren, ¿sí? Un hombre iba en un tren y venía de un evento en ese lugar y se estaba transportando hacia otra ciudad, y se sube en el tren y esos trenes europeos, ¿cierto? Usted va aquí de frente y la otra persona lo va viendo cara a cara. Hay una mesita y usted puede merendar, bueno, el primer mundo que llaman. Y este hombre va y ve a otro que está cabizbajo, triste, con el rostro demudado totalmente. Y el hombre le llama la atención y le pregunta, amigo, ¿le está pasando algo? El hombre no contesta. El hombre no guarda silencio y le corre una lágrima por la mejilla y dice, si está triste, yo le recomiendo a un comediante que se va a presentar en la ciudad a la cual va este tren. Yo lo invito, vamos a ese comediante. ¿Y cuál cree usted que fue la respuesta? Y dijo, yo soy ese comediante. Imagínense. O sea, caras vemos y corazones no sabemos, ¿sí? Podemos ver muchas personas que están alegres por fuera, que están libres porque pueden salir, caminar, pueden ir a un restaurante, pueden ir a un lugar, pero por dentro están luchando con una prisión espiritual y que no se pueden mover espiritualmente. No sé si usted nos explaya más esa idea al respecto. Correcto, Robert. Mira, ¿qué te puedo decir con respecto a esto? Hay personas que hoy día están en calabozos de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura. Hay personas que en estos momentos, óyelo bien, de pronto sufrieron una herida del pasado y no han podido perdonar. Esas son cárceles, esas son barrotes, ¿ya? No físicos, sino espirituales, pero que, óyelo bien, es muy importante sanar esto, buscar solución a esto. Una determinación, una decisión con Cristo puede cambiar estas cosas y vas a ser libre. Porque la verdadera libertad se obtiene a través de Jesucristo de Nazaret. Él es el que nos hace libre. Yo llegué a esa cárcel, Robert, te cuento, y desde el primer día yo decidí buscar a Cristo. Yo tuve la otra opción, como tú decías. Sí, amargarse. Claro, yo llegué y cuando yo llegué a esa cárcel, te cuento una experiencia y te la voy a contar para que los que están oyendo la vean. Yo llegué y pasé esa reja. Cuando llegué pasé esa reja, cuando ya tú llegas allá a una cárcel, cuando tú llegas ahí, ya los que están allá conocen el por qué tú vas ahí. Wow. Y se me acercó alguien. También informado, ¿no? Allá había un comandante paramilitar que se me acercó y me dijo, mira, no vas a tener problema aquí vamos a estar bien, no te preocupes por esto, ya sabemos por qué vienes, por estas cosas y tal. Ya ellos tenían conocimiento, pero yo en mi mente, yo sabía que esto Dios lo había permitido. Claro. Cuando vi al instante así, un muchacho enjuto, bastante flaco, amarillento, con una Biblia deshojada en la mano, y me llamó así. Yo le dije a esta persona, un momentico, déjame, yo hablo con esa persona. Y fui y hablé con él y me dijo, mire, nosotros somos 3 aquí. Nos congregamos, nos reunimos aquí en el patio para donde tú vas. Si quieres, nos acompañas. Qué tremendo, ¿no? Yo tuve las 2 opciones. Claro. Pude seguir en el pecado, seguir aquí o irme con él. Este no me brindaba nada. ¿Qué me iba a brindar? Claro. Más violencia, más... Este me brindaba violencia, protección. Aquel me estaba brindando mucho menos todavía, porque aquel que me podía dar una Biblia deshojada, hermano. Pero yo tomé la decisión por Cristo. Claro. Y créeme, a las 3 de la tarde, yo entré a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde yo estaba alabando al Señor con una panderetica en medio de humo, de marihuana, de bazuco, de esto, pero ya yo estaba firme allí. Y desde ese día yo fui libre. Pasó el tiempo, pero yo estaba agarrado del Señor. Y ahí empezó el proceso. Y ahí empezó el proceso de Cristo conmigo. Y hoy estoy aquí, Robert. Qué bueno, qué bendición. Son situaciones que Dios permite en nuestras vidas para enseñarnos su providencia. Amén. Para enseñarnos su poder y sobre todo que Él está presente en cualquier lugar. Porque muchas personas dicen, no, Dios es un Dios que solamente está en los templos.
porque hay santidad, porque se alaba y se adora, pero no. Dios no quiere decir de que ahora usted no va a venir a un templo, porque Hebreos 10:25 dice que no hay que dejar de congregarnos, ¿sí? Y es importante estar acá. Pero Dios también se muestra en situaciones difíciles. Y Dios se muestra en situaciones bastante complejas. Hay unas imágenes que vamos a estar viendo sobre la obra carcelaria de aquí de Filadelfia. Y le quería preguntar, ¿qué anécdotas o qué se ha dado cuenta, ya que usted tiene la experiencia porque vivió esto en carne propia? ¿Qué se ha topado? ¿Con qué personas se ha topado allá? ¿Cómo podría hablarnos al respecto de lo que se está haciendo en sí y Filadelfia y otras iglesias más a nivel regional y nacional? Bueno, primero que todo, Robert, quiero aprovechar este medio para enviar una bendición muy especial a esos valientes de la confraternidad carcelaria y a todas esas iglesias que de manera voluntaria van a llevar la palabra de Dios. No es un sitio fácil, no es un sitio fácil. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrarte con muchos tipos de personas. Claro. Y no cualquiera. Esos vienen de la calle, vienen con una conducta bastante, hermano, ya tergiversada, dañada. Entonces te vas a encontrar con ese tipo de personas que te van a rechazar de manera directa, en fin. Pero hay otros que también están sedientos de la palabra. No son sitios muy fáciles para llevar. Experiencias, por ejemplo, hace poco estuvimos en la cárcel en un bautismo, la pastora Luz Marina de aquí de la iglesia, el pastor Gabriel. Estuvimos en un bautismo y en medio de la prédica el pastor Gabriel estaba ahí cuando de pronto se levanta un detenido, un preso, y dijo cualquier cantidad de vulgaridad y se fue. O sea, eso a cualquiera desmotiva, que no tenga pues la convicción a lo que va a hacer. Pero nosotros sabemos a qué vamos y sabemos y a qué se van a medir también. A qué nos vamos a medir en esto. Eso es muy importante. Manito Pedro, hay una cita en Mateo 25 del 35-40, ¿nos la puede leer por favor? Y vamos a empalmar algo. Sí, vamos a leer la palabra. Dice aquí, hay un versículo en especial. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Este versículo se da donde Jesús está hablando acerca del juicio a las naciones. Él nos dice que en los tiempos finales va a venir el Rey de Gloria y se sentará a juzgar las naciones. Todas serán reunidas delante de él. Dice que colocará unos a la izquierda, otros a la derecha. Como el pastor reúne a las ovejas, pone a los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Toma esa analogía. Pero lo que me llama la atención aquí son las razones que él tiene para exaltar a aquellos que tomó de la derecha a las ovejas y para condenar a los que colocó a la izquierda. ¿Y sabe cuáles son esas razones? Dice él aquí. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Dice, porque tuve hambre. Y una de esas razones, porque ahí coloca 5 desventuras que cualquier persona puede pasar. Puede estar enfermo, puede estar en un hospital, puede estar desnudo, en escasez, con hambre, con sed. Pero una de ellas es estar en la cárcel. Y él dice, pero ellos le preguntarán, ¿y cuándo hicimos eso por ti? No nos dimos cuenta. ¿Cuándo lo ¿Cuándo? hicimos? Y él dirá, porque cuando lo hicieron por uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Claro. O sea, es una de las razones que Cristo está. Mira lo importante. Claro. Hago una aclaración aquí. No es que la salvación sea por obra. Sí. No sea por obra. La salvación, estamos convencidos, es un acto de fe, una determinación de creer en Cristo. Pero las obras de justicia son inherentes de todos aquellos que hemos creído, porque no pretenderemos tener fe sin tener obras. Claro. Las obras son propias de todos aquellos que hemos creído, y estas son obras de justicia. O más bien yo digo que la fe va generando las obras. Va generando. Es como parir las obras. Parir las obras, correcto, esa es la palabra. Parir las obras. Entonces, porque hay personas que dicen, no, es que ya me basta con creer y ya, pero hay situaciones y las estamos viendo aquí porque muchos se pegan de que eso era Antiguo Testamento. Estamos hablando de Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, sí, que en realidad no difiere en nada del Antiguo, es más bien, el Antiguo representa a Cristo.
y el Antiguo Testamento es Cristo. ¿Sí? Amén. Y el Nuevo Testamento es el desarrollo de lo que fue Cristo en realidad de ese Antiguo Testamento. Amén. Porque muchas personas dicen, no, el Antiguo ya pasó de moda, la ley mosaica ya eso no está... No, la ley es Cristo que se ve reflejada acá y todo viene de allá, del Antiguo Testamento. Hermano Pedro, ¿cómo es posible estar privado de una libertad espiritual? ¿Qué hacemos para ser encarcelados espiritualmente? Ahora hablemos de lo espiritual, ¿sí? ¿Cómo podemos estar presos espiritualmente? Sí, hay varios calabozos, por decirlo de alguna manera, espirituales. Hay personas, hermano, que están presos, te decía, de pronto en una adicción. Sí. Una adicción. Hay personas presas en el alcohol, en las drogas. Puede estar preso de pronto en un odio, Claro. en un resentimiento, en una amargura. Esos son cárceles espirituales. Y de esa manera nosotros nos vamos encarcelando. El pecado mismo nos encarcela porque dice la palabra, escrito está, el que practica el pecado, esclavo es el pecado. O sea, está en una cárcel. Es posible que haya personas en una cárcel física que sean libres y otros que estén por fuera, pero que son esclavos. Y también Pablo escribió soy esclavo de Cristo. Amén. ¿Sí? Esclavo de Cristo. O sea, todo esto es un paralelo, es análogo, es una analogía entre estar preso en prisiones de regiones de cautividad, ¿sí? O estar esclavo de Cristo. Yo prefiero estar esclavo de Cristo. Amén. Porque Mire, nos lleva a servir. Robert, te cuento algo. Hoy por hoy, después de haber recuperado mi libertad física y ser libre espiritualmente, Ambas. hoy Dios usa esto que tú has vivido para que con propiedad y con amor, porque es fácil hablar de hambre, Robert, con la barriga llena. Claro. Ya, lo difícil Totalmente. es, o sea, tú hablas con propiedad es cuando has vivido la necesidad, cuando tú has pasado por esto. Yo pasé por esto y créeme, no me siento orgulloso de esto. Sí. Esto para mí es vergonzoso. Estar aquí hoy parado, yo demoré, te cuento, 8 años, que yo esto no lo contaba a nadie. Pero el Señor me sacó. Por vergüenza, quizás. Mire, esto no es un pergamino para mí. Esto no es uno de esos diplomas que tú quisieras enmarcarlo, enmarcar en la sala de tu casa. No, no. Si yo hoy estoy aquí contando esto, es porque el Señor me ha hecho entender de que lo que el diablo usó para mal, para dañarme, hoy es una herramienta para sacar a muchos que están en cárceles espirituales y decirles a todas esas personas que con Cristo sí lo podemos hacer. Hay una esperanza, hay una esperanza. Lo que no te mata te hace fuerte. Podemos decir entonces que eso que pasó a usted, dice usted, no se enorgullece de eso, pero es una cicatriz de guerra. Amén. Es una cicatriz de guerra. ¿eh? Amén. La palabra nos llama y Pablo decía ser soldados de Cristo. Aleluya. Y sufrir penalidades como buenos soldados de Cristo. Podemos decir entonces que eso que pasamos amargamente, pero que Dios lo utiliza para bien, es una herida de guerra, es una cicatriz. No digo herida porque se puede malinterpretar y decir, está herido. No. Yo llamaría cicatriz de guerra. De guerra, amén. Usted luchó con eso y salió victorioso, ¿sí? Amén. En la época romana, los gladiadores, su orgullo no eran su espada ni su armadura. Su orgullo era mostrar cuántas cicatrices de guerra tenían. Esta batalla la peleé aquí y me hice esta batalla la peleé. Y así era el orgullo de esos gladiadores, ¿cierto? De la época romana, del Imperio Romano, de la época de Marco Aurelio, el emperador romano. Y nosotros tenemos también esas cicatrices a raíz de todo lo que hemos vivido. Sí, y por eso quiero preguntarle a usted. Usted habla de que es un antes y un después. Correcto. Sí, esta situación. Sí, así es. ¿Cómo podría una persona cambiar esa situación presente, oscura, cenagosa, como hablaba el salmista, en ese pozo de la desesperación? ¿Cómo se puede convertir, sea en una cárcel o sea en su casa, sea un divorcio, sea una enfermedad que esté viviendo en este momento? ¿Qué decisión tiene que tomar ahora, en este instante? Amén, Robert. Qué bonita analogía la que tomabas ahora. Son cicatrices de guerra, mas no heridas, porque eso lo cambia Cristo. Claro. Hoy por hoy yo salí de la cárcel allá hace mucho rato, pero Dios me
dio aún más de lo que yo tenía. Un hogar, una esposa, unos hijos, recuperé mi hogar. Dios me devolvió aún más, un ministerio. ¿Qué le puedo decir a esas personas que de pronto están en una situación difícil? Siempre hay esperanza con Cristo. Cristo, Él dice en su palabra que lo que el Hijo libertare es verdaderamente libre. Amén. Solo con Cristo tenemos no solo esa libertad, sino la sanidad de todo. Ya no hay resentimiento, ya no hay odio, ya no hay rencor, ya no hay amargura. Hoy por hoy puedo decir que soy un hombre realizado, feliz porque con Cristo tenemos la verdadera felicidad. Amén. Y felicidad no es ausencia de problemas, no. Es saber, aún en medio del problema, estar gozoso. Amén. Estar gozoso. Más claro, imposible. Para ir culminando y concluyendo, quiero mostrar este librito. El libro se llama Moriré Libre. Lo recomendadísimo. Lo puede pedir, si no sabe dónde comprarlo, puede comunicarse con nosotros al inbox, al interno, o también en la página de la iglesia, de Alma Librería. Sí, puede escribir y pedir este libro. Moriré Libre. Puede pedirlo por encargo, muy económicos. Es un libro que trata sobre un pastor que estuvo preso por 22 años. Sí, no lo voy a espolear más de ahí. Solamente le diré que estuvo preso por 22 años. Lo tomaron preso por predicar el evangelio en la época de Castro, ¿sí? De lo que vive Cuba todavía, de esas secuelas que todavía del régimen comunista que vive Cuba, pero ese comunismo era más violento. Y lo tomaron preso adulando, inventando de que estaba conspirando en contra de Castro. Duró 22 años preso y bueno, dejó a su niño de 1 año y lo vio ya cuando salió libre. Así que fue una situación, y era pastor y era servidor de Dios. Así que pero es que entonces eso le pasa a los que no son creyentes. No, a creyentes también les pasa a los médicos, también se mueren, ¿cierto? Dicen por ahí. Entonces, cierto, les pasa a todos. Ninguno de nosotros estamos exentos a una situación difícil, porque como decía el hermano Pedro, todo nos lleva a desarrollar nuestra fe y nuestro carácter. Hermano Pedro, para concluir, ¿qué podemos hablar de todo este tema? Y hay un libro que usted tiene para mostrarnos ahí, hombre. Animemos a las personas a examinarnos si en verdad somos libres. Robert, hay situaciones que en la vida te van a marcar de manera positiva o negativa. En este caso, lo que el enemigo quiso hacer para mal, Dios lo usó para bien. Ahí se cumple lo que dice la palabra, que los que amamos a Dios, claro, ya después de haber tomado la determinación de seguir a Cristo, todo lo que nos pasa a nosotros, Dios lo usará para bien. Hace 3 años, sí, yo fui invitado a una convención a nivel nacional de la confraternidad carcelaria. Fui invitado como pospenado, personas que habían pasado por una cárcel y habían superado todo eso y hoy estaban libres, sirviendo en la obra carcelaria y sirviéndole al Señor. ¡Qué bendición! Entonces, allí en esa convención se dieron centenares de testimonios de pospenados. Eso vinieron gente de todas partes del país, aún gente del extranjero vino. Entre esos, pues, estuve yo con mi testimonio. Ahí nos escuchó un escritor, Jay Durán. Es un escritor paisa, un escritor colombiano, un escritor que ha tenido, es un bestseller en esto de la escritura. Ha hecho muchos libros, entre ellos está La Celda 212. En el 2018 escribió ese libro, La Celda 212. Es una historia que él vivió también en una cárcel, ahí se convirtió al Señor y hoy es un escritor famoso. Escribió la historia de Juan Guillermo Cuadrado. Wow. También en el 2021 fue uno de los libros número uno más vendidos aquí en Colombia y en el extranjero. Entonces, un escritor que le escribió la historia de Lina, esta joven que fue la primera mujer en ganar el campeonato de karate. Entonces, y ahora escribió, entre esos tantos testimonios, plasmó 12 testimonios.
en un libro. Escribió un libro, se titula 12 milagros tras la reja. Entre esos 12 milagros está el del hermano Pedro. Qué bendición. Está el del hermano Pedro. O sea, fui escogido para plasmarlo en un libro que está llegando a todas las cárceles del país, porque te digo que este ministerio de la confraternidad es un ministerio a nivel nacional, es un libro donde hay 12 testimonios poderosos. Hermanos, que podemos ver la gloria de Dios en cada testimonio de esto, en cada hombre que se ha levantado y que está hoy día predicando la palabra de Dios. Hoy nos llaman pastores, hoy nos llaman, antes el diablo quiso cambiarnos el nombre, así que todavía no está en las librerías porque apenas está haciéndose el lanzamiento. Se llama 12 milagros tras las rejas. Así que cuando esté a la venta, hoy quiero obsequiarte. Tengo uno para ti, gracias, y tengo uno para Aleja y para aquí Jairito, que les traje para que lo lean. Qué gran regalo. Si ustedes quieren un regalo, pidan un libro, ¿sí? Edifíquense. Obviamente la palabra de Dios es el principal libro, pero también los libros que edifican nos ayudan mucho a conectarnos mucho más con Dios. Y bueno, la palabra es principal también. Hermano Pedro, despida este podcast, no sin antes decir que pueden acercarse a las oficinas de Iglesia Cristiana Filadelfia o por las redes sociales si quiere hacer una donación para este ministerio de la obra carcelaria, ¿sí? Ellos no estamos pidiendo dinero, ¿sí? Estamos pidiendo si usted de pronto quiere regalar un jabón, un cepillo de dientes, un desodorante. Créanme que ese tipo de situaciones requiere bastante implementos de aseo, ¿sí? Y no sé qué otra cosa podían donar las personas. Sí, mira, las necesidades primarias allá en la cárcel, y que la Iglesia Cristiana Filadelfia, en cabeza de la pastora Luz Marina, el pastor Eduardo, lo hacemos aquí constante. Esta es una iglesia generosa, esta es una iglesia que ha entendido el propósito con el cual Dios la ha llamado. Entonces, lo más necesario allá, nosotros llevamos allá jabones, tú lo decías, útiles de aseo, papel higiénico, este tipo de cosas que son muy necesarias. De pronto acá no tienen un gran valor, pero en una cárcel es oro. Es oro puro. Es oro puro. Hermanito Pedro, para aquellos que nos están viendo, no sé si usted hace una oración para despedir o una oración de fe para aquellos que de pronto están escuchando desde una cárcel o que están pasando prisiones espirituales y necesitan ser libres ahora. Sí, claro, es fácil, Robert, salir de una cárcel. Te decía, la cárcel física, tú que estás ahí en esa cárcel, de pronto donde estás escuchando este mensaje, hay un juez que ha determinado una fecha de salida para ti. Pero en la cárcel espiritual eres tú quien determina salir de ella. Y lo puedes hacer, es sencillo. Yo quiero que ahí donde estás, en tu casa, en ese hospital, donde quiera que llegue este mensaje, tú hoy ahí cierres tus ojos y tomes una determinación, una decisión libre y espontánea de recibir a Jesucristo. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Dile: Padre de la gloria, hoy te doy gracias por enviar a Jesucristo, tu único Hijo. Yo hoy recibo esa salvación. Yo hoy acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, oh Dios, que me saques de cualquier cárcel en la cual yo me encuentre. Te pido perdón por todos mis pecados y te entrego mi vida para que de aquí en adelante seas tú quien la gobierne y quien la dirija. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente. Hermanito Pedro, un placer que nos haya acompañado en este episodio de este podcast llamado En la Palabra, de este tema bastante interesante, Libertad tras las rejas. Así que nos vamos despidiendo, no sin antes decirte que este podcast fue producido por Iglesia Cristiana Filadelfia. En el máster estuvo nuestra amiga y hermana Victoria Alejandra Romero y Jairo Gómez. Muchas bendiciones para ellos. Y tú, no te quedes sin revisar las publicaciones de Iglesia Cristiana Filadelfia en YouTube, Facebook e Instagram. En YouTube y Facebook vas a encontrar este podcast completo. En Instagram vas a encontrar aparte de lo que aquí acabamos de hablar. Así que Dios te va a hablar a ti también y te va a edificar por medio de esta herramienta que estamos utilizando para llevar el evangelio y la palabra de Dios a todo lugar. Muchas bendiciones y gracias por reproducir y gracias por vernos. Nos vemos hasta la próxima.